ministro Mazzoleni? La cooperación de la gente. Necesitamos también la cooperación de otros establecimientos de salud para que las derivaciones sean ordenadas y bueno, una serie de otras estrategias. Siempre tenemos conversaciones que son fluidas, que son continuas, pero creo que era oportuno también poder venir aquí, empaparme personalmente de las necesidades más acuciantes que tenemos y que siempre son amplias, a pesar de un crecimiento que es casi 5 veces más de lo que ofrecía el INERAM, y hoy es un hospital de referencia en todo el país, por encima incluso del sector privado. Entonces nos da una pauta a lo que hemos crecido, pero también tenemos un desafío que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Entonces estamos trabajando ampliamente con todas las necesidades que ustedes conocen y que nosotros no vamos a ocultar ni maquillar, y por eso es muy oportuno que solicitar una vez más a toda la población que nos dé ese aporte que es comportarse y cuidarnos entre todos. Clínicas aquí en INERAM, ¿cuál es la situación de las camas, ministro? Muy complicada realmente. Todas están trabajando a tope, con exigencias. Quizás si uno tiene una visión un poco más nacional, digamos, todavía el sistema de salud tiene un número de camas interesante que ofrecer. Sin embargo, en Asunción y Central, donde claramente está el epicentro de la epidemia, la situación es muy complicada. Por eso yo hago un llamamiento un poco a la ciudadanía de que nos sigamos cuidando. Hoy tenemos más de 1.800 familias que están enlutadas y eso va a seguir en la medida que no nos comportemos, ¿verdad? Entonces, en este país, en este momento, prácticamente todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar. Hay muy pocas cosas que están restringidas, los sacrificios son relativamente pequeños en relación a las aperturas. Entonces lo único que le pedimos a la gente es que use su mascarilla y que guarde las medidas de protección y de higiene. Terapia intensiva, ministro, aquí en el INERAM, por ejemplo, camas de terapia intensiva, salas normales, ¿están todas ocupadas ahora mismo o cuál es el reporte que tiene? Sí, están ocupadas, están a tope en este momento. Esto es muy dinámico, como ustedes saben, se renuevan los pacientes, hay altas, pero hay mucha gente que está ahí esperando para poder ser ingresada también. Y la demanda que tienen desde todos los ámbitos, incluso desde el sector privado, es realmente muy alta, ¿verdad? Entonces, a pesar del enorme crecimiento que se ha dado, eso claramente nunca va a ser suficiente si no tomamos las medidas correspondientes. Ministro, ¿qué se va a hacer para solucionar este problema de saturación? Porque mencionaban que falta personal médico también para poder habilitar más camas. Entonces, ¿piensan llamar a más médicos, más que nada capacitarlos también para que haya más camas disponibles? Sí, se está haciendo todo lo posible en ese sentido. Hemos contratado todo lo que hay disponible, hemos capacitado gente, seguiremos capacitando. El sistema de salud, con la fuerza que tenga, con los elementos que tenga, va a estar siempre presente para la gente. No importa la circunstancia. Lo que nosotros pedimos es que también del otro lado haya ese compromiso, un compromiso que yo sigo creyendo que es mayoritario, pero que claramente estamos subestimando. Y bueno, estamos entrando en una etapa muy difícil de la epidemia. Ministro, ¿preocupa esta familia que están acá cerca y que están supuestamente desde que subió el agua? El doctor Felipe González habló allá en un medio y comentó eso. ¿Eso preocupa? ¿Van a hablar con la gente de la Municipalidad de Asunción, con la Secretaría de Emergencia Nacional, en un lugar de contingencia muy importante como el INERAM? Está esta familia y está muy afectada y complicada en esta situación. Sí, precisamente el director me hablaba de esa problemática. Parte de ella ya es una problemática arrastrada. Venimos hablando en su momento con la administración municipal. En este momento yo no he hablado particularmente con el intendente Rodríguez, pero sí anteriormente con gente de la municipalidad. Vamos a estar abordando eso. También tenemos otras dificultades que no teníamos prevista, lo que tiene que ver con albergues y demás para esta demanda de pacientes que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, estamos conversando con el secretario de Emergencia Nacional, con el ministro Roa,
Entonces el director va a conversar con él para poder encontrar una solución a eso. Ministro, ¿hay recomendaciones para el Ejecutivo en torno a las fiestas de fin de año y la situación actual? ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, las recomendaciones son las que siempre damos, ¿verdad? En este momento yo creo que tenemos que cuidarnos porque la situación es muy complicada. Pero quiero aprovechar para decirle a la gente otra vez, hay 4 factores importantes que tienen que tener en cuenta. Uno es, es el número de eventos o de encuentros que tenemos en una semana. Eso, cuanto mayor sea el número de estos eventos, aumenta el riesgo. Cuanto más gente hay en esos eventos, aumenta el riesgo, ¿verdad? Si el lugar es abierto o cerrado, eso también aumenta el riesgo, ¿verdad? Entonces, y cuanto más tiempo pasamos en un evento, también aumenta el riesgo. Por eso nosotros estamos de alguna manera moldeando esas recomendaciones para la población en general. Queremos realmente que no falte nadie a la mesa de Navidad y para que ello ocurra tenemos que ser únicamente disciplinados como lo fuimos al principio, ¿verdad? El criterio entonces es ya dejar pero piensan restringir aún más, ministro. El gobierno en sí había restricciones al respecto. Perdón, no te... Bueno, el criterio ya es ahora dejar a conciencia de la gente con estas recomendaciones o se evalúa la posibilidad de hacer restricciones. Mayormente es eso, o sea, nosotros necesitamos que la gente esté, que la conciencia sea lo que predomine. Yo les voy a decir una cosa muy sencilla que creo que es fácil de entender. Hay lugares donde la policía, la fiscalía y el Ministerio de Salud no va a poder llegar. Pero el virus va a llegar en todos esos lugares, les aseguro, y a todos nos va a tocar, más tarde o más temprano. Entonces es importante que hagamos. Las restricciones, como decía, desde el punto de vista económico son muy bajas, no hay excusas realmente para no usar mascarilla, para no guardar distancia física. Las restricciones son muy efectivas, las cuarentenas no hay ninguna duda que son efectivas, pero tienen un costo enorme, un costo que a nadie le gusta obtener. ¿Quién de ustedes, a nosotros que somos personal de blanco, tenemos quien no tiene un pariente empresario, un negocio pequeño que tuvo que cerrarse? Hay muchos costos que se han pagado, pero les aseguro también que no va a haber necesidad de que ni el gobierno ni nosotros cerremos. Si esto se descontrola, el consumo va a disminuir, la situación de los negocios que están tratando de reactivarse va a disminuir. Entonces es muy importante realmente que rectifiquemos rumbo. Ministro, hay una denuncia por parte de familiares tanto del INERAM como del INGABI, también esto lo admitía el mismo director, la falta de medicamentos y tienen que gastar entre 300.000 y 1.400.000 guaraníes por día. ¿Cuándo se va a solucionar ese problema, considerando que es un monto sumamente elevado por día, por familia? Sí, bueno, lo que pasa es que depende mucho del tipo de insumo y medicamentos que estamos hablando. Hay muchísimo que se ofrece acá que son intangibles. Hoy me hablaba el director, por ejemplo, de que tenemos un consumo de oxígeno que es 10 veces superior al que teníamos antes, ¿verdad? Hay el consumo de drogas que se usan en el ámbito de terapia intensiva o de cuidados críticos, realmente ha tenido un aumento exponencial, ¿verdad? Y lo que ocurre es que muchos de estos procesos llamados tienen que ver con algunos productos que tienen una altísima demanda internacional y a veces nuestros proveedores no tienen la materia prima que se requiere para algunos de estos productos. Estamos hablando principalmente de sedantes, relajantes musculares, hay una demanda universal. Entonces, incluso se ha tenido que hacer esfuerzos diplomáticos para poder lograr esto. Por otro lado, los llamados también, tenemos contratos abiertos de algunas drogas, tenemos llamados que han sido declarados desiertos, tenemos contratos que no podemos ampliar porque muchas de las empresas simplemente no se quieren comprometer porque no tienen. O sea, hay una situación complicada. Aparte de eso están los llamados normales que estamos trabajando plenamente, lo estamos haciendo cuando tienen destaque y cuando no tienen destaque. Es muy complicado. En algunos de estos llamados tenemos más de 50 ítems, en cada ítem se presentan más de 30 empresas, tenemos que revisar la documentación. Es compleja y la velocidad de lo que contempla la ley y los pasos que no se pueden soslayar son complicados, ¿verdad? ¿Qué se le dice a las familias? No, que se le dice que se está haciendo el máximo esfuerzo y que así como se van presentando los problemas se van solucionando y que nosotros no vamos a dejar de hacer ese esfuerzo enorme para que se puedan ir resolviendo. Así que... tienen 700.000 en 1 millón de guaraníes y es que ya no tienen forma de comprar los medicamentos, ¿a dónde pueden recurrir entonces? Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso sea cada vez menos el problema, ¿verdad? Y de hecho se está dando. La cantidad de medicamentos que se les está ofreciendo, que no es visible, es mucho más onerosa incluso, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, puede faltar una aspirina y eso es porque tenés un
antibiótico que sale 2 millones o porque tenés un oxígeno que te sale tanto. Es realmente complicado, es muy difícil, a pesar de todos los esfuerzos, en todo momento sostener. Pero hay varias cosas y aprovecho para agradecer mucho el esfuerzo de la gente administrativa, también del Ministerio, que está llevando horas realmente impresionantes en este momento para sacar adelante. Ese llamado de 92.000 millones que había sido suspendido por contrataciones públicas, ¿cómo continúa ese proceso? Bueno, el Ministerio ha hecho su descargo y continúa ese llamado, ¿no? ¿Podría dar un número exacto de la cantidad de camas disponibles y cuántos son los pacientes que fueron derivados al sector privado y cuántas camas de ese sector siguen disponibles? Te puedo dar una parte de esos datos porque, como sabrás, eso es muy dinámico. Ahora que estamos hablando, eso está cambiando. Incluso seguramente hay unas recorridas que se están dando en algunos de los hospitales y están dando. Lo que puedo decirte que lo último que hablé ayer es que teníamos 25 pacientes en el sector privado. Ahí tenemos más camas disponibles, aproximadamente 3 veces más en el privado que de acuerdo a los convenios. Bueno, el Hospital Nacional, el INERAM, como dijimos, están bastante complicados. Lo propio ocurre en los otros hospitales de Central. Estamos muy justos realmente. ¿Libres entonces en el sector privado? Sí, aproximadamente en base al cálculo de los distintos establecimientos privados que han firmado convenio con nosotros. Ministro, ¿cómo continúa el tema del llamado a licitación de 92.000 millones? ¿Qué ocurre? Porque todas las licitaciones llamadas van suspendidas por contrataciones y falta insumo, ministro, hoy falta cama, hoy falta oxígeno. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre dentro del ministerio para estos llamados? Sí. Bueno, ahí oxígeno nos falta cama, sí, pero el llamado, como les decía, hubo un requerimiento de contrataciones, nosotros hicimos el descargo, entonces continúa el llamado. Lo que hay que explicarle también a la población es que eso está conectado también con licitaciones públicas que tienen un proceso más largo y convencional, y hay una compra por vía de la excepción, que es la que aludís. Bueno, en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es una compra para poder llegar a las licitaciones públicas, que son más complicadas que tienen, y hemos hecho también un acotamiento de la cantidad de productos que íbamos a comprar a través de las licitaciones públicas nacionales. O sea, lo que se va a comprar por vía de la excepción, que es un proceso abreviado, no es una compra directa, es un proceso abreviado, entonces se va después compadecer con una reducción de las licitaciones públicas para eso. ¿Cómo? ¿Cuándo se contestó? La semana pasada. ¿Y entonces los plazos cómo continúan ahora? Y están en pleno curso, seguramente vamos a tener adjudicaciones que yo estaré firmando incluso ahora a mi vuelta a la oficina, ¿no? Ministro, ¿se prevé dotar de más respiradores a hospitales de referencia? Sí, uno de ellos es, por ejemplo, la semana que viene probablemente estaría, dependiendo un poco de la llegada ya de los productos, estaríamos ampliando un pabellón, como ustedes conocen, de contingencia adicional en el Hospital Nacional. Ahí tendríamos más camas de terapia intensiva. Y aproximadamente el plan es llegar a 16 camas más de terapia intensiva allí, ¿verdad? Y camas comunes, ¿verdad? ¿Tendríamos el personal médico para atender a las personas? Sí, naturalmente. Ahora, ahí sí tengo que decirles con toda honestidad que también requiere una reingeniería bastante compleja, pero sí, lo vamos a hacer. Vamos a encontrar la forma de que, como hemos planteado en algún momento, incluso muchas veces vamos a tener equipos de personas con especialidades afines al área de terapia, que van a ser dirigidas por terapistas, entonces para poder tener más cobertura. El tema de vacaciones de personal médico, sí, personal de blanco, enfermería, etcétera, ¿eso cómo se va a manejar, ministro? Bueno, se va a manejar institución por institución con cada director. Yo he firmado una normativa para establecer la mayor flexibilidad posible, la mayor versatilidad posible de la normativa para que cada uno de los directores, de acuerdo a la particularidad de su establecimiento, puedan determinar la forma de que el personal haga uso de algo que es no solamente un derecho, sino casi una necesidad en este momento también, sobre todo los hospitales que están más, digamos, ocupados, que son casi todos prácticamente. ¿Este mes ya podrían usar sus vacaciones? Si así lo determina el director del hospital, por supuesto, lo pueden. ¿Se lo puede llamar? Por supuesto. Naturalmente, siempre en el ámbito de salud, independientemente de situaciones difíciles como la que estamos viviendo, siempre está todo sujeto a la posibilidad de poder responder. Yo quisiera hacer un detalle nomás que para que ustedes manejen, que seguramente lo saben.
Este grado de apertura que estamos teniendo también ha implicado que casi todos los hospitales de otras modalidades, no solamente respiratorias, también están trabajando prácticamente en el nivel habitual de exigencia. Entonces, también hago un llamamiento a la gente que tenga una moderación en el consumo de alcohol practicar en estas épocas y en su recreación, ¿verdad? Así que es un momento también de recogimiento y de estar un poco con nuestra familia, ¿no? Ministro, ¿cuánto personal entre médicos y enfermeras hacen falta para dar un respiro al sistema sanitario por las vacaciones y también por las camas que se necesitan? Bueno, ese es un número un poco complejo, te lo puedo plantear de otra manera. Nosotros hemos contratado en términos de contingencia más o menos un poquito por arriba de 5.000 personas y la brecha que nosotros tenemos calculada en un cálculo muy conservador es al menos del doble, pero es una brecha histórica de mucho tiempo, ¿verdad? Que está empezando a ser saldada, creo que en esta administración como nunca, pero todavía nos queda mucho. Yo creo que en condiciones ideales, ideales para todo el sistema de salud del país, por ahí, ¿verdad? Para poder trabajar de una manera, digamos, mucho más holgada, efectiva, por lo menos 5.000 más, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a todos. Gracias, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Director, vamos a ver si hay que podemos hablar con el director. Director, ¿te podemos molestar un ratito? Acá sí se puede, ya que estamos todos. Un ratito. Ok. El doctor Felipe González está ahí en su oficina, está en compañía de otro doctor, el doctor Querey también, y posteriormente dice que también va a conversar con nosotros, porque lo que contaba el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, principalmente se enfoca solo, Alexis y televidentes, escucharon ustedes, hacia soluciones, hacia las salidas que podría encontrar la cartera sanitaria ante la situación crítica que se tiene en los hospitales. Sin embargo, en la conversación que podríamos tener con Felipe González, probablemente vamos a tener una radiografía de cómo está hoy la situación del INERAM en sus palabras. Y lo que decíamos solo, Alexis, ustedes han contado los detalles ahí a la gente que está viendo edición matinal. En clínicas están al tope. También escuché que hablaban del caso del Hospital Nacional de Itagua y de este hospital, el INERAM. Así que vamos a ver, Sol, si es que podemos conversar con él para tener un poco también una descripción de la realidad a hoy, 9 de diciembre del 2020. Números realmente alarmantes, una semana en la cual se han disparado los casos, terapias intensivas completamente abarrotadas de pacientes, camas comunes y normales también abarrotados de pacientes. Y finalmente esta conferencia de prensa que se da en ese tren de cosas a fin, por sobre todo, de concienciar nuevamente a la ciudadanía. Insistimos en eso, Mariano. Apenas salga el director, si es que va a brindar algunas palabras, volvemos con tu señal. Estábamos acá hablando con Héctor, perdón, me permito el comentario, pero estamos hablando con Héctor del tema de las vacaciones. Vos sabés sola, Alexis, que es necesario para el personal de Blanco, pero estamos en un momento crítico, entonces habrá que ver cómo pueden lidiar y hacia dónde llevar la balanza en este caso. Decía el ministro, la gente ya desde este mes, licenciados en enfermería, doctores, etcétera, van a poder pedir sus vacaciones y hacer las gestiones, pero si hay necesidad se los volvería a llamar de su tiempo de descanso. Así que una situación complicada también para estos héroes de Blanco a los que tanto hemos destacado ya en estos más de 8 meses de pandemia, pero insisto, el tema de vacaciones, vos sabés que personalmente digo que es situación la que van a tener que ir equilibrando un poco, compañeros. Enseguida volvemos acá. Cerramos, ¿verdad, Mariano? Un terapista para 10 pacientes por hospital, básicamente es el número. No dan abasto. Están sobrecargados. No dan abasto. Mariano, gracias. Estamos atentos. Hasta luego, hasta luego. Hace demasiado calor, ya tenemos una temperatura de 27 grados y quiero...